be there, I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Marcados por expertos, la City por Dentro TV, su ciclo 2022. No tenemos autobús Giraldi hoy, con un compromiso laboral que lo aleja momentáneamente en el día a día de la City por Dentro, pero sí con un invitado de lujo, más para el momento que estamos viviendo actualmente. Estamos junto a Rodolfo Adráñez, fundador y presidente de la ONG Bitcoin Argentina. Rodolfo, muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme. A ver, cuando empezamos a tratar de buscar información con respecto al invitado, es fácil encontrarla la tuya. Está por todos lados. Pero para quien empieza a hurgar en eso, se encuentra con que en el año 2000 creaste el dominio bitcoin.com. Sí. Y realmente me llamó la atención porque Bitcoin aparece 9 años después, realmente como lo que es hoy. Entonces la pregunta es, ¿qué se te ocurrió? ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento de crear bitcoin.com? A ver, en la era de las .com, ¿sí? Del 96, 97 al 2001, yo quería estar dentro del mundillo de los que desarrollan sus .coms. Y desarrolló un proyecto, un plan de negocios que se llamaba Bitcoin World Wide Web eCash, ¿sí? Y era una especie de programa de fidelización multimarca donde uno iba acumulando bitcoins y esos tenían un valor para poder gastarlos donde uno quisiera. Claramente nada parecido a lo que es hoy el modelo de Bitcoin actual. Pero ¿no? el nombre Bitcoin... Pero el nombre surge porque Bit es la unidad más pequeña en el mundillo digital y coin porque era una acumulación monetaria de lo que ibas a poder pagar. Entonces es un nombre que hace sentido y que afortunadamente a la persona que creó finalmente Bitcoin le hizo el mismo sentido que a mí y entonces es como que es muy gracioso porque yo es el único dominio, yo tuve como tres dominios en mi vida y este es el único que mantuve y mantuve pagando, digamos. Y la verdad era como un ticket de la lotería, porque sí, la verdad es que... Tuviste varias ofertas durante muchos años hasta que... La verdad es que no. ¿No? Recién me empezaron a aparecer ofertas en el 2010, cuando empezó a surgir Bitcoin como moneda, que en el 2009 nace. Y yo ni siquiera me enteraba de esas ofertas, porque donde había dejado el dominio para recibir ofertas, estaba como, no tenía ya el mail ni nada. Entonces alguien me contacta por afuera, y bueno, recién en el 2011 me empiezo a enterar de que me estaban ofertando por el dominio. Bueno, y después un poco la historia me lleva a que en el 2013 termino, bueno, dando el dominio a una de las plataformas más importantes que había en ese momento, se llamaba MTGOX, y decido fundar la ONG Bitcoin Argentina junto a otros. ¿Cuál fue el cometido de la fundación? De la ONG. La verdad, cuando uno se mete en este espacio, el espacio te cambia. Es como que empezás a entender distinto un montón de cosas. Empezás a entender distinto sobre verdad. O sea, Bitcoin es un modelo muy transparente, extremadamente transparente. Entonces, empezás a entender la confianza, la verdad, el poder, porque el dinero es poder. Empezás a entender un montón de conceptos que te cambian la forma de entender muchas cosas, la vida. Y entonces, y por otro lado, un potencial enorme de apreciación de que esto sea el activo más escaso del mundo. Y nosotros queríamos compartir esto con la sociedad. Entonces el rol fue básicamente ayudar a comprender el potencial de esta tecnología en 3 niveles. A nivel la gente, a nivel las empresas y a nivel gobierno. Y esto lo hacemos en el año 2013. Fuimos la primera ONG de la región, una de las primeras ONGs en el mundo. Ayudamos a que existan otras ONGs en la región también. Armamos la primera conferencia de Bitcoin de Latinoamérica, hoy la más antigua del mundo. Armamos el primer coworking. O sea, era como una cosa que todo iba... Ayudamos a la gente, una vez que el camino para ayudarlos es darles gran contenido internacional. Quieren emprender, hagamos un espacio donde puedan emprender, que era el coworking, ¿sí? Después armamos también una camioneta que se llama La Bitcoineta,
que recorre Latinoamérica, ya hizo como 70.000 kilómetros hablando y difundiendo esta tecnología, pero no con una cuestión económica. Es más, casi ni damos charlas sobre trading y generar dinero, sino más bien sobre el cambio que representa y cómo entender por qué Bitcoin es tan disruptivo, ¿no? Es un mundo atrapante. No sé si nos dará el tiempo hoy, pero sí lo vamos a hacer en el futuro. Seguramente vamos a hablar un poco más de esto. Lo tangencial, lo que mueve esta charla básicamente es lo que ha pasado con las criptomonedas en la semana pasada. ¿Sí? Sí. Vos haces así con el dedito, pero fue así en parte. Y Porque eso voy fue más atrás. Sí, eso fue un poquito o mucho de lo que causó impresión en la gente, ¿no? No solamente en aquellos que estaban metidos dentro de esto o que están metidos dentro de esto, sino aquellos que también son que descreen de las criptomonedas y les sirve como para impulsar la crítica. ¿Qué sentís vos desde ese punto de vista? Y en un momento, en un comentario vos dijiste, hay dos miradas respecto a eso. Sí. A ver, primero hay que entender que Bitcoin, cuando uno en la historia ha hecho estos movimientos sistemáticamente, como muchos activos que van haciéndose a lo largo del tiempo, van adquiriendo el valor que van a tener, ¿no? El petróleo también hizo así, o sea, Sí, hasta que sí, el activo se convierte en ese activo confiable, que tiene sus ciclos. Pero yo estoy, como te cuento, desde el 2011, sí, 2013, y he vivido muchos de estos ciclos, ¿sí? De 30 a 2, de 2 a 160, a 266, a 1200, a 72, digo, muchísimas de estas movidas, subidas y bajadas. Y cuando te digo que hay dos miradas, es que hay por un lado, la mirada del corto plazo, del inversor, la Citi que quiere sacar unos centavos, que sigue pensando en dólares, no piensa en acumular más Bitcoin, no importa acumular más dólares. Entonces Bitcoin puede ser un camino, como puede ser invertir en la acción de tal otra cosa, ¿sí? Sí. Y esa es una mirada de corto plazo, no es la mirada que la mayoría del ecosistema... Y ese se asusta. Se asusta o lo ve como una oportunidad. Depende cuánto entendió, cuánto se metió, porque a ver... Yo he estado en compra y venta de acciones. Y la verdad me aburro. Porque se mueve 0,001 de los... Sí, bueno, sí. En cambio, en este ecosistema, lo que uno quiere como trader es que haya movimientos. Depende. El 100% de tu cartera no lo vas a poner en un activo muy volátil, ¿sí? Pero porcentaje sí. Entonces, para la Citi es oportunidad o riesgo, como toda oportunidad que viene con su riesgo, pero da muchas chances de hacer 2, 3, 5, 6%. Ahora, la realidad lo que pasó fue Bitcoin sigue siendo un activo y cada vez más invertido a nivel institucional. En los primeros momentos de Bitcoin éramos más nosotros que estábamos en esto y no éramos grandes inversores, grandes tenedores. Entonces era más desacoplado de lo que pasaba en el mundo o en la Citi, etc. Cuando Estados Unidos hace un movimiento de sus tasas, ¿sí? Y la Fed, ¿no? Y entonces cierta inversión sale de ciertos activos de riesgo para poner ahí, qué sé cuánto. Esto también generó un impacto, porque cada vez hay más inversiones institucionales, en Bitcoin, y hizo una bajada, la misma que estaba sufriendo el mercado tradicional de acciones, que sufrió una gran bajada. El tema es que en Bitcoin hay un apalancamiento muy grande. Hay mucha gente que pide prestado, pone un Bitcoin y pide prestado 4, digamos, ¿no? Entonces, estos movimientos fuertes en el mercado generan un desapalancamiento, una cadena de desapalancamientos que hace una venta mayor de bitcoins en el mercado, y entonces genera una cadena que llega a un punto donde ese sobreapalancamiento se terminó, volvemos a un piso nuevo de Bitcoin y después vuelve este camino histórico, ¿sí? De hacer así y volver a subir y volver a superar históricos. No hubo una sola vez hasta hoy, pero no tiene por qué repetirse la historia, pero claramente las condiciones que ahora está con la otra mirada, la mirada de largo plazo, ¿sí? Las condiciones de largo plazo dan a presuponer, ¿sí? Que esto no solo va a superar de vuelta sus históricos, sino que el mundo está caminando hacia esto, no hacia el dinero digital, porque el dinero digital es pagar con la tarjeta de crédito, sigue siendo digital, sino hacia un modelo donde
los estados van a seguir emitiendo libremente, ¿sí? Y van a seguir manipulando la emisión monetaria como hizo Estados Unidos en el último periodo. O sea, Estados Unidos viene de una inflación, pero porque ha dado a la maquinita cuando creíamos que ya no lo iba a hacer, ¿sí? Y van a seguir prohibiendo que uno le pueda mandar plata a Rusia o a un país. Digo, todas estas cosas de limitaciones que tiene el sistema tradicional, que Bitcoin todo esto lo ignora, ¿sí? No existe la posibilidad de darle a la maquinita libremente, no existe la posibilidad de bloquear una transacción, no existe Entonces, es el activo más con certeza de escasez, ¿sí? Más poderoso del mundo. O sea, la mayor certeza de escasez que se tiene es la de Bitcoin. Y por otro lado es el más libre de todos los activos monetarios. Entonces, esto no va a cambiar. Esto solo se va a empeorar en el tiempo. Las monedas van a ser cada vez más manipuladas, ¿sí? Las limitaciones van a ser más fuertes, sobre todo si las monedas son digitales y pueden meterle limitaciones digitales, pero el Bitcoin es ajeno a eso. Entonces es el único activo que cumple con las condiciones de libertad, de escasez, ¿sí? Y bueno, como todo activo, fácil de transmitir, dividir, o sea, cumple con todas las condiciones de una buena moneda, ¿sí? Divisible, transferible, inmanipulable, infalsificable, etc. Pero además, realmente la propiedad es realmente tuya, sos el único que decide qué puede pasar o no, a dónde va a ir ese activo, y formalmente escaso. Sí, una de las cosas que uno piensa es con respecto a la mayoría de los activos, la mayoría, por no decir que a todos, están regulados. Hay algún ente que los regula, ¿sí? Entonces, más para el argentino, que siempre miramos para si es el dólar, ¿qué va a hacer el Banco Central? Pero en definitiva, los mercados internacionales, de divisas, todos tienen una regulación. En cambio, en este, no. Y yo creo que en cierta forma, no sé si lo notás o no, es como que la gente se siente desprotegida. O algunos, los que ven desde afuera, dicen, pero nadie te regula, se cae y nadie lo para, se sube y nadie lo frena. O sea, ¿quién lo maneja en definitiva? Sí, eso es literalmente así. Yo te diría que quizás hoy todavía no es un activo para todo el mundo, todavía sigue siendo muy volátil, todavía es como que el que entra tiene un montón de responsabilidad propia y no se la puede delegar a que el Estado lo cuide. Exacto. ¿Sí? Pero es así, es una de las condiciones que tiene esto. Esa oportunidad viene acompañada de este riesgo, ¿no? Y a veces es fácil decir, bueno, vos porque entraste hace mucho, ¿sí? Sí, pero hubo un montón de subidas y bajadas y el que está desde hace mucho y se quedó, asumió esto, ¿sí? Y estaba desprotegido y sin embargo encontró la forma de protegerse, de entender dónde mirar y dónde poner el foco, ¿sí? de largo plazo y etc. Entonces, sí, no es un mundillo muy sencillo para varios, es una enorme oportunidad para todos los que quieran entender cómo protegerse, porque vos me decís no es regulado, la verdad que sí es muy regulado Bitcoin, no es regulado por instituciones terceras en las cuales uno deposita confianza y que esa confianza puede cambiar, porque vos me decís hoy la regulación es tal, mañana viene otro gobierno, cambia la regulación, y entonces no puedo construir confianza sobre las regulaciones. Cambian según los intereses. En Bitcoin está regulado por la matemática, por la estadística, ¿sí? y por el código. Ninguna de estas tres cosas puede cambiar en forma unilateral. No hay algún gobierno que puede decir cambiemos esto. Entonces, puedo hacer en Bitcoin todo lo que Bitcoin permite hacer, ¿sí? Y esa es la regulación, y con ese marco de lo que sé que puede pasar y que sé que nadie puede jamás poner una mano en mi bolsillo sobre los Bitcoin que tengo, como cosa que sí puede pasar lo que está en el banco. El dinero que está en el banco podría poner una mano. Las acciones, podría decir la CNB, no, ya estas acciones no son tuyas. Esto me lo podrían embargar, ¿sí? En Bitcoin estos son escenarios que no existen. Entonces, bajo esas regulaciones, bajo esas reglas... ¿Todas las criptomonedas juegan el mismo partido? ¿O vos hablas específicamente? Te hablo de Bitcoin. Generalmente en este espacio uno habla de Bitcoin porque es como el ejemplo mayor. Totalmente. Es el mejor ejemplo para entender el potencial. Después hay otras criptos que un poco más, un poco menos, más confiable, menos confiable. Digo, como pasó ahora con Luna y otra que bajó el precio de las que eran estables. Bueno, digo, hay otras monedas que tienen sus diferencias, y estar en este mundillo es entender cada una de esas que tiene de pro y de contra. Claro. Pero no es que no está regulado. Está regulado no por el hombre, sino básicamente por reglas matemáticas, por un código que es básicamente
extremadamente difícil de cambiar en forma unilateral, ¿no? Entonces necesita el consenso de todas las partes. Que la CNB quiera cambiar algo no necesita tu consenso. Que el gobierno quiera cambiar la emisión monetaria no necesita tu consenso. No, es arbitrariamente. Sí, o sea, lo deciden, Lo deciden. por cambio de rey. O sea, cambia la ley y cambia el rey, el rey cambia la ley. Totalmente. En Bitcoin, o en muchas de las criptomonedas, esto no es así. La única forma que haya un cambio debería ser que todos se alineen para que ese cambio suceda. Y nadie va a cambiar las hipótesis de confianza y de valor de esa moneda. Nadie va a decir, bueno, ahora en vez de 21 millones que haya 42. No, porque entonces se destruye la confianza, entonces se destruye el valor y desaparece. Bueno, este tipo de cosas son... Hablaste de cambiar y vos en un comentario, y lo dijiste ahora al pasar, el Bitcoin cambia a las personas. Sí. ¿A qué apuntas con eso? Porque es una definición muy fuerte. ¿Cambia a las personas? Es difícil de entenderla si uno no lo vive y si uno no hace el proceso de bitcoinizar. Pero te cambia en muchas formas. O sea, empezás a entender la confianza de otra forma. O sea, empezás a entender el poder de otra forma, empezás a entender que nadie piensa sobre el por qué 100 vale 100. ¿Por qué un billete de 100 vale 100? Digo, la plata es la plata. ¿Sí? Esto te hace repensar de dónde surge el valor de las cosas. ¿Sí? Te hace repensar sobre qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, los que estamos en Bitcoin desde hace mucho tiempo, éramos los tontos que no entendíamos nada, éramos los que estábamos equivocados. Te hace tener más confianza propia, ¿sí? Te hace entender que no porque al otro le parezca o el otro no lo entienda, lo que vos entendés y vos procesás y vos propiamente masticás y valorás, no puede ser válido. ¿Está bien? No porque... no sé, Elon Musk o tal otro. Entonces, te hace distinto, te hace confiar un poco más en vos, te hace... no, en Bitcoin todo es transparente. Yo puedo certificar una información, supongamos, cuando el gobierno publica las declaraciones juradas en la ciudad abierta, supongamos, de alguien, ¿sí? Yo no sé si lo que está viendo es la declaración jurada que subió ayer o la que había mandado a 2 años atrás y que no la debería haber modificado. Yo no lo sé. En Bitcoin, todas estas cosas hay certeza, uno no confía, valida, certifica, ¿sí? Todo es auditable. Entonces, esperamos eso, que vos me digas, sí, la plata que juntamos la vamos a gastar en. El Bitcoiner no cree en eso. El Bitcoiner construye su confianza sobre lo que ve y lo que puede auditar y puede trazar y puede certificar. Entonces, y las promesas, ya no confiamos en las promesas. Confiamos en lo que está escrito, en el papel, en el código, en lo que es inalterable. Entonces, te cambia, te hace pensar diferente sobre cómo construir confianza en un mundo cada vez más digital, en un mundo... Claro. Rodolfo, te hago 2 preguntas en una. La primera es, ¿dónde estamos parados los argentinos con respecto al mundo cripto? Muy bien parados. Muy bien parados. Y la segunda, bueno, ya se añade a esto, es ¿hasta dónde puede llegar el Bitcoin? En el sentido, no en precios, ¿eh? Estamos hablando de, se aplica para compra, se aplica para moneda de cambio, aunque no sea una moneda. Vos me preguntaste en un momento si el Bitcoin, o sea, ¿por qué hablo de Bitcoin particularmente y no de las otras? Y qué sé yo. La verdad que hay como 2 palabritas grandes acá, es Bitcoin o las criptos y la blockchain, ¿sí? Que es la base de datos donde se asienta y donde uno puede auditar toda esta información que sucede. Entonces, la verdad es que, primero, o sea, Argentina está muy bien parado, es uno de los países latinoamericanos, sobre todo, con mayor nivel de desarrolladores y de proyectos sobre blockchain y que aprovechan esta tecnología y que van empujando los vértices, ¿sí? De la tecnología. Inclusive en el metaverso tenemos la plataforma más importante de metaverso, le dice un argentino, y distintas cuestiones, ¿no? Pero ¿a dónde llega esto? Bitcoin es transversal. Internet cambió la forma en que nos comunicamos y hoy es evidente. Yo estoy en Internet desde el 94, cuando recién llegaba a Argentina, y también eras el loquito que esto no, y yo prefiero el papel, el diario en papel, la carta firmada. Hoy ya entendemos que la comunicación en un mundo digital, la comunicación tiene que ser digital, ¿sí? Bitcoin o blockchain cambia la forma en que se genera confianza. Y así como es importante comunicarnos, ¿sí? Para construir una relación humana, es importante la confianza. En el mundo digital, Internet me ayuda a comunicarme, pero no me ayudaba
a poder confiar en la información que recibo. La blockchain ayuda a que yo pueda confiar. Entonces es transversal a cualquier construcción y relación humana en el mundo digital. Porque la única forma de generar sincera y real confianza en el mundo digital hoy es a través de la blockchain. Cuando yo te hablo de Bitcoin como moneda, voy a decir, bueno, pero ¿por qué tiene valor? Porque estamos hablando de que para que yo confíe en el dólar americano, tengo que confiar que no le van a dar a la maquinita, que no van a hacer... Confío en cosas. ¿Qué palabra? Esa confianza es fundamental. El valor del dinero depende de la confianza en quien lo emite. Que yo confío que el oro no se puede multiplicar a través libremente. Pero también confío que hay una cierta escasez de oro y no la sé si la hay o no la hay. En Bitcoin yo sé que va a haber 21 millones. Puedo certificar que va a haber 21 millones. Puedo certificar que no importa cuántas máquinas pongan, no se van a emitir más de 6,25 Bitcoins cada 10 minutos. En el oro, si pongo más máquinas, saco más oro. Si hay más demanda de oro, ¿sí? Puedo poner más máquinas y sacar más oro. En Bitcoin no existe esto. Entonces, confío y cuando uno recién hace todo ese proceso, no que si saco unos mangos o no, cuando uno construye esa confianza y entiende cómo cambia, cómo destruye los modelos anteriores y se reconstruye un sistema monetario sobre una confianza diferente y realmente certificable, entonces empiezas a entender, bueno, esto es distinto, es otro tipo de activo monetario. No lo puedo comprar con el dólar, no lo puedo comprar con el oro, tengo que entender qué significa una criptomoneda con este nivel de confianza y por qué eso puede convertirse en un activo monetario global más confiable, más demandado, y al ser tan escaso, si va a ser muy demandado y va a ser como ese terrenito en Manhattan, que me imagino que va a ser súper demandado, bueno, pero sigue siendo escaso. Entonces, el camino es casi un círculo virtuoso. La gente lo compra, lo guarda para el futuro, porque piensa que va a ser escaso, cada vez hay menos bitcoins en el mercado, cada vez, y es un círculo virtuoso. Es una proyección ilimitada que tiene el Bitcoin, de alguna manera. A ver, si se convierte en la reserva de valor más importante, casi todo el valor puede... ¿Vos asegurarías que va camino a eso? Yo estoy convencido de que va a ser la mejor reserva de valor, sí. Sí, monetaria, ¿no? Sí. Rodolfo, ha sido un gusto, realmente. Se nos fue volando el tiempo. Como decíamos al principio, no va a ser la primera vez que esté con nosotros porque quedan muchas cosas para hablar, sobre todo de la fundación, de la ONG, de todo esto que creaste. Me interesa muchísimo porque es un mundo atrapante y bueno, sos un descubridor de este mundo, de alguna manera. Bueno, pronto, en noviembre, viene esta gran conferencia internacional. Que es ¿Dónde es? La BitConf va a ser en Costa Salguero, 11, 12 y 13 de noviembre. Aparte es muy divertida, muy... Es una conferencia que das una vez por año. Una vez por año en un país distinto. El año pasado fue en El Salvador, que se hizo todo este anuncio del presidente Nayib Bukele. Y este año, como son los 10 años, festejamos con bombo y platillo y somos la más antigua del mundo. No hay ninguna otra conferencia Bitcoin que haya sostenido tanto tiempo. Gran satisfacción. Es lindo. Muchísimas gracias por estar acá junto a nosotros. Con usted nos encontramos el próximo viernes con mucho más La City por dentro, seguramente ya con Gustavo Giralde, liberado de la parte laboral que lo retuvo hoy, y que tengan una muy, pero muy buena semana. Chao. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.